A 6:49 minutos en la mañana, tal como lo habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros y agradecemos su gentil presencia en nuestro set de entrevistas al economista Milton Maruri, prestigioso docente universitario, con quien vamos a dialogar respecto del proyecto de ley económico urgente que envía el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, Lenín Moreno, a la Asamblea Nacional respecto de las reformas tributarias. Economista, mucho gusto. Gracias a su gentil presencia acá en Saracay Televisión. Bienvenido. Buenos días y muchas gracias por su gentil invitación. Efectivamente, el Ejecutivo envía un proyecto de ley de crecimiento económico, así se llama, a la Asamblea Nacional para que sea debatido, sea conocido, sea aprobado, sea vetado. Tiene el carácter de urgencia, de urgente económico. Esto quiere decir que en un plazo máximo de 30 días deberá de ser analizado, tratado por la Asamblea, y de no ser así, pasaría por el Ministerio de la Ley. Así es, efectivamente. Bueno, este proyecto de ley contempla reformas tributarias, fiscales, monetarias, financieras y fiscales. El objetivo fundamental, dada cuenta de que la economía ecuatoriana es una economía en la actualidad deficitaria, porque los egresos superan a los ingresos, existe un déficit anual de aproximadamente 8.000 millones de dólares. A este mes, faltando 2 meses para que se acabe este año, el déficit es de 3.500 millones de dólares. Es decir, es una economía deficitaria, sobreendeudada. El 70% del Producto Interno Bruto es o representa deuda externa. Por lo tanto, estamos en una etapa de crisis, ¿no? El panorama es preocupante, de acuerdo a lo que usted menciona, y lógicamente, como un entendido y experto en el tema, nos pone realmente a los ecuatorianos a pensar en que si solo para lo que resta del año se necesitan 3.000 millones de dólares, bueno, ¿de dónde va a sacar este dinero el gobierno? Efectivamente, lastimosamente, esa es la triste realidad de nuestra economía, que en este año, en el 2019, vamos a decrecer al 0.5%, y para el año 2020 se prevé un crecimiento de apenas el 0.5%. Entonces la situación es crítica, estamos en un estado recesivo, y lastimosamente hay que tomar medidas políticas económicas que pueden resultar duras, cierto es, pero si no hacemos nada es peor, ahondamos la crisis económica. Dentro de las reformas tributarias importantes que se han tomado dentro de este proyecto, podríamos resaltar como objetivo fundamental, porque hay varios objetivos, como objetivo fundamental. Economista, sí, lo que habíamos manifestado es de que el tema de la eliminación del anticipo al impuesto a la renta sería tal vez algo que beneficiaría muchísimo a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, dentro de esta reforma tributaria, si bien es cierto, este anticipo al impuesto a la renta le va a permitir tener mayor liquidez, no va a tener mayores problemas en flujo de caja en las pequeñas y medianas empresas. Pero no es que se elimine el impuesto a la renta, no, es el anticipo nada más. ¿No es cierto? Es decir, que antes se pagaba por una utilidad que todavía no estaba ganada, y sin embargo ya había que pagar un anticipo a esa utilidad, así es, de impuesto a esa utilidad. Entonces hoy yo creo que las cosas van a hacerse de manera lógica. Primero se gana, se obtiene la utilidad y luego se paga el impuesto, como debería de ser. Sí, esta es una medida que de alguna manera le da cierta liquidez a las pequeñas y medianas empresas para que puedan invertir en adquisición de materias primas, de tecnología, y puedan también crear nuevas fuentes de empleo, que es lo que necesita el país. Pero a mí lo que sí me preocupa es la famosa contribución temporal y especial que tendrán que hacer las medianas y las grandes empresas, aquellas empresas que venden más de $1 millón. Las que venden más de 1 millón hasta 5 millones tendrán que aportar el 0.10%. Las que ganan, o las que venden, o las que han facturado entre 5 y 10 millones tendrán que facturar el 0.15%. Y las que venden más de 20 millones... Más de 10 millones. Sí, perdón. Las que venden más de 10 millones más de de dólares 10 millones, sí. Tendrán que aportar con el 0.2%. 0.2%. Es decir, si una empresa vende 10 millones, tendrá que aportar con $20.000. Correcto. Ahora,
Economista, esto en realidad, claro, sí, un poco como que afecta al dinamismo comercial y productivo pero en lo general son empresas grandes, ya una empresa que venda más de $1 millón al año, pues obviamente podría catalogarse ya como una empresa consolidada, una empresa fuerte, una empresa grande, y ni qué decir de empresas que facturen 5 o 10 o más de $10 millones al año. En este tema, un poco la ciudadanía, de acuerdo a lo que se ha expresado, como que está de acuerdo, es decir, los que más ganan, los que más movimiento económico tienen, que aporten en este momento de crisis del país. Bueno, son 10.403 empresas que tendrán que aportar a hacer esta contribución especial temporal, porque es durante 2 años o 3 años no más. Se estima que van a recaudarse $170 millones anuales. En total serían 578 millones en 3 años. Si bien es cierto, esta recaudación será importante, pero no alcanza para solucionar el grave problema del déficit fiscal. Esa es la pregunta del millón. Si se necesita cubrir un déficit de miles de millones, ¿cómo es que vamos a lograr solucionar eso? ¿Cómo el gobierno va a lograr solucionarlo si en realidad con estas reformas tributarias se habla apenas de recaudar 450 millones, dice el gobierno? Claro, luego con todos estos aditamentos se prevé 700 millones, pero el déficit es, como usted bien lo dijo, solo para finalizar este año de 3.000 millones, y para el próximo año 2020 se entiende que hay un déficit de 4.000, 5.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se logra solucionar esto cuando el faltante realmente es mucho mayor de lo que se va a cubrir con estas reformas tributarias? Es importante también resaltar de que dentro de estas reformas tributarias se establece el pago del 10% del ICE, del impuesto al consumo especial, a todos los servicios de postpago en la telefonía celular a las personas naturales. También se establece el IVA del 12% a todos los servicios de las plataformas digitales, sean nacionales o internacionales, como por ejemplo Uber, como por ejemplo Vanify, o como por ejemplo las otras plataformas digitales que están actualmente funcionando a través del Internet. Ahora, economista, el tema que nos mantiene en expectativa a todos los ecuatorianos en estos días es cómo va a quedar el decreto que reemplazaría al 883 y que se conoce pues que una comisión ha venido trabajando en este tema. Si bien se eliminó el decreto 883, se derogó el decreto 883, pero el acuerdo fue de que se elaboraría un nuevo decreto en reemplazo de ese. Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a venir en ese nuevo decreto? Bueno, se establece o se presume de que las negociaciones con los diferentes sectores sociales afectados y que también necesitan ser tomados en cuenta en el proceso de la toma de decisiones, se prevé, dada cuenta de que el bache fiscal es bastante profundo, se prevé de que los subsidios a la gasolina se van a eliminar, pero apenas representan 200, 300 millones de dólares, porque el grueso del subsidio está en el diésel, que alcanza aproximadamente 1.200 millones de dólares. Por lo tanto, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, están esperando el nuevo decreto presidencial y que estará referido precisamente a temas como, por ejemplo, la reducción parcial, temporal y focalizado del subsidio a los combustibles, en este caso al diésel. Bueno, estamos hablando, por ejemplo... Pero yo creo una cosa, yo creo que el tema del precio del diésel no debería de tocarse, porque allí es donde realmente entra la parte sensible, los efectos de la inflación, porque el diésel es el combustible que mueve todo el aparato productivo, mueve todo el transporte, todo el tema de la movilidad de pasajeros, y en definitiva, pues con el precio del diésel es que se regula toda la economía en general. Si es que solamente se toca el precio de la gasolina, que en su gran mayoría es utilizada por vehículos particulares que no son realmente de servicio público, a excepción de los señores taxistas que utilizan gasolina extra, yo pienso que sería motivo tal vez para que el país vuelva a entrar en un momento de agitación que la gente ya no quiere realmente. La expresión de la ciudadanía es de que ya no quiere más paros, ya no quiere más huelgas, ya no quiere más protestas. La gente quiere trabajar y en ese sentido
¿cómo se podría articular este nuevo decreto para no caer precisamente, para no dar motivo a que surjan grupos sociales que nuevamente pretendan agitar al país? Bueno, debemos tomar en consideración de que los subsidios, en teoría económica, son temporales, no son eternos. Y el subsidio de los combustibles, incluyéndolo al diésel, ya vamos financiando 45 años todos los ecuatorianos, ricos, pobres, de clase media. Por lo tanto, yo sí considero de que es necesario la eliminación parcial y focalizada precisamente a aquellos sectores sociales y más vulnerables que se verían afectados por esta decisión. Por ejemplo, ya se han planteado algunas estrategias como elevar 5 centavos o elevar 5 centavos al precio del diésel cada mes. Y después de 2 años y medio se eliminaría el subsidio al diésel, se sinceraría la economía nacional, se internacionalizaría los precios nacionales frente a los precios internacionales, porque también hay otros problemas, como por ejemplo es el contrabando, y se establece que entre 200 y 300 millones de dólares, lastimosamente, todos los ecuatorianos financiamos a esta actividad ilícita que es el contrabando. Por lo tanto, son medidas duras, cierto es, pero ¿a quién más afecta estos subsidios? Lastimosamente es a las clases sociales. Por eso es importante focalizarles a esos sectores sociales. Si una familia tiene 4 o 5 miembros y 10 centavos por persona que se incrementa en el pasaje, cierto es que le afecta, obviamente que le afecta, pero hacia esas familias tiene que irse focalizado cualquier ayuda, cualquier subsidio. No podemos seguir subsidiando a los grandes transportistas porque ellos están en capacidad. Y es mentira, es una falacia decir de que tiene un impacto directo en el incremento de los precios de los servicios y de los productos de primera necesidad, porque hay que prorratear, hay que prorratear. Sí, el problema es de que es la genera especulación. una escalada inflacionaria, porque todo vendedor, todo comerciante pone como pretexto que subió el precio del combustible para automáticamente, con motivo o sin motivo, con razón o sin razón, automáticamente tratar de elevar los precios que expende. Y eso ya lo sabemos, y eso pasó esta ocasión. Y sigue pasando. Los días que estuvimos con el nuevo precio del diésel, el nuevo precio de la gasolina, automáticamente todo el mundo incrementó los precios, incluso en temas que no tienen nada que ver. Sin embargo, decían, no, es que como subió el combustible, todo sube. Ese es ya el argumento que obviamente da pie para la especulación. Entonces, el problema del país es que si por un lado, incrementando, como usted dice, de manera gradual, el precio del diésel, de pronto se trataría de sincerar el valor real del combustible a nivel internacional. Pero por otra parte, la escalada inflacionaria realmente constituye un verdadero problema. No, yo considero que no, porque hemos pasado más de un año con un fenómeno que se llama deflación, que es lo contrario a la inflación. Y la inflación hasta cierto punto, 1, 2, 3 puntos, es beneficioso. ¿Beneficioso para quién? Para los sectores sociales productivos, porque el incremento de los precios también les beneficia. Y definitivamente la economía se gradúa por oferta y demanda. Si sube el precio de las papas, yo voy a comprar yuca, pues. Entonces es necesario este reconcepto de la economía, es necesario ordenar nuestra economía. Es necesario, por ejemplo, cuando dicen, vamos a subir los sueldos, queremos que nos suban los sueldos. Jamás, eso no se puede dar, porque vivimos en una economía, como usted mismo lo dice, cara. Y lastimosamente la productividad de las empresas nacionales, principalmente las que están destinadas a la exportación, que es lo que debemos buscar, incentivar las actividades productivas tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional, porque necesitamos para dólares, generar el ingreso y necesitamos generar empleo, trabajo, y lógicamente que ingresen dólares al país para poder sustentar, para poder sostener la dolarización, que en verdad es uno de los objetivos principales, o yo diría el principal objetivo, lograr sostener la dolarización y con esto mantener estable la economía de nuestro país. Economista, queremos agradecerle sobremanera su gentil presencia acá en Saracay Televisión. Muy amable. Muchas gracias.
Amigos televidentes, vamos de inmediato a un breve corte comercial. Para esto, pues estaremos luego de pocos momentos más con nuestro invitado. Marianela se encarga de indicarnos quién será nuestro próximo invitado.